Bienvenidos a la Cátedra de Emprendedurismo Turístico en la asignatura de Gestión Financiera Sostenible. Mi nombre es Fernando Garro y soy el tutor del curso y vamos a analizar ciertos temas con relación al análisis de balances y estados financieros. Vamos a ver presupuestos y aspectos relacionados con emprendedurismo. Hemos visto en el curso que el concepto de administración financiera es una disciplina que tiene relación directa con la contabilidad, con la economía y básicamente forma parte del proceso administrativo para llevar un excelente control de las operaciones económicas y financieras de la empresa. Tenemos las funciones de la administración financiera. Rápidamente hemos visto que existen muchas funciones de la administración financiera, tal vez las más importantes son las que mencionamos, como maximización del valor de la empresa. Una empresa, al igual que un vehículo, al igual que una casa, puede ser vendida. Las empresas tienen un valor, pueden ser determinado cuál es el valor de venta de una empresa y la administración financiera pues debe tener dentro de sus funciones maximizar el valor de esa empresa porque evidentemente puede ser que se vendan. Tiene que lograr el equilibrio financiero también, tiene que mantener las utilidades en niveles realmente razonables porque siempre tenemos inversionistas, tenemos socios que buscan una mayor rentabilidad de su inversión y la administración financiera pues obviamente dentro de sus funciones debe ir vigilando todo ese tipo de aspectos. La inversión que tenemos en una empresa tiene que estar diversificada en un buen portafolio de inversiones, algunas a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Tiene que vigilarse también el control fiscal de la empresa para mantener todo en orden y no tener ninguna contingencia fiscal. Independientemente del tamaño de las empresas, hay empresas grandes, medianas y pequeñas, todas las empresas están sujetas al proceso administrativo, a la planeación, la organización, dirección y control. Eso lo hemos estudiado a lo largo del curso y no hay empresa, por más pequeña que sea, que escape a las labores de planeación, organización, dirección y control. Una vez que usted planifica, debe tener la capacidad de controlar ese crecimiento. Ya hemos visto también que existen objetivos de la organización como objetivos tangibles o intangibles. Siempre es importante que nuestros objetivos sean medibles, que sean controlables, que podamos medir de alguna manera y por eso los objetivos tangibles se plasman en números, en presupuestos, en estados financieros para poder medir el rendimiento y el alcance o el porcentaje de alcance que tenemos con ciertos objetivos. Algunos objetivos son intangibles, es muy difícil valorar y entender, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Eso no lo podemos ver en un estado financiero, no lo podemos valorar numéricamente, pero ciertamente sigue siendo un objetivo muy importante dentro de la administración y la empresa tiene que mantener control sobre ese tipo de operaciones. Hemos visto también presupuestos y en mi experiencia siempre he analizado que toda empresa, por pequeña que sea, tiene que hacer un proceso de presupuestos, ¿verdad? Definitivamente tenemos que marcar la cancha, tenemos que marcar los objetivos a los que queremos llegar y pues obviamente una herramienta vital es el presupuesto. Tenemos varios tipos de presupuestos, presupuestos fijos, presupuestos variables, corto, mediano plazo y dependiendo de la actividad donde estemos podríamos tener presupuestos de orden público o presupuestos de empresas privadas. Hemos visto también durante la materia del curso todos los tipos de presupuesto que debemos desarrollar en la administración, presupuestos de ventas, presupuestos de ingresos, presupuestos de costos. Nosotros debemos estructurar el presupuesto como un macro, un cuerpo completo de presupuesto, pero que a su vez se subdivide en pequeños presupuestos de cada área de la empresa, ¿verdad? El presupuesto de gastos es muy importante analizarlo porque no podemos enfocarnos solo en los ingresos de la empresa. Tenemos que tener un control sobre los presupuestos de producción, por ejemplo, materia prima, sobre los costos de distribución, los costos de empaque, etc. Durante muchos años las empresas se dedican a hacer labores de presupuesto una vez al año, ¿verdad? Se hace el presupuesto y muchas veces ese ejercicio se hace repetitivo con una copia del presupuesto anterior y un incremento porcentual, lo que hace que sea una copia y a veces no se hace un análisis
profundo de los presupuestos. Y muchas veces la gente pregunta, ¿cómo hago un presupuesto de una empresa que no existe, de una empresa que apenas está abriendo? Bueno, la respuesta a eso es un presupuesto en base cero. Presupuesto en base cero requiere una planificación un poco más detallada. Necesitamos analizar cuáles son los costos futuros, cuáles son los ingresos proyectados, y inclusive el presupuesto en base cero puede ser utilizado en empresas que ya han tenido una historial de 5 o 10 años. Es interesante hacer el ejercicio porque cuando se analiza un presupuesto en base cero, se traen abajo todas las estimaciones que se hayan utilizado en el pasado y volvemos a cero, volvemos a empezar a analizar cuáles son las ventas, cuáles son los ingresos y hacer una serie de metas que muy probablemente en un presupuesto normal no se realizan. Entonces el presupuesto en base cero es interesante como ejercicio para poder darle un reset a la compañía y empezar a hacer unos nuevos análisis. En el segundo punto de esta presentación tenemos una mirada rápida a los estados financieros. Ya sabemos que es un conjunto de informes que se preparan para analizar la situación económica y financiera de la empresa. Cada estado financiero representa una pequeña parte de la empresa y tiene un fin específico, un uso específico, y podemos ver que básicamente siempre hablamos de un estado de resultados, hablamos de un balance de situación, hablamos de estado de flujos de efectivo, y todos los balances, todos los estados financieros tienen un uso específico. Por ejemplo, el balance de situación es una fotografía de la situación financiera de la empresa. Ahorita vamos a ver la parte de la ecuación contable que es vital en el balance de situación. El estado de resultados es una fotografía del estado económico de la empresa al analizar ingresos, gastos y utilidades. Recientemente los flujos de caja son estados financieros muy importantes porque puede ser que alguna empresa tenga utilidades y tenga un flujo de caja comprometido. Puede ser que tenga pérdidas y más bien tenga un flujo de caja disponible, y entonces son los análisis en conjunto de los estados financieros que tenemos que realizar en la empresa. Los elementos que conforman el estado financiero pues los hemos analizado. Ya sabemos que un balance de situación está conformado por activos, pasivos y patrimonio. Hablamos de activos, de todo aquello que poseemos, de todos los bienes que tiene la empresa para sus operaciones. Pasivos, todo lo que se está debiendo, todas las deudas que se hayan adquirido, y patrimonio es la parte de la inversión de los accionistas. Podemos resumir que activos es todo lo que yo valgo, pasivos es todo lo que debo, y patrimonio realmente es mi valor final, mi valor neto. Eso es una ecuación contable que está plasmada en los balances de situación. Estado de pérdidas y ganancias siempre van a ser ingresos, costos y gastos relacionados directamente con la operación, y la parte de flujos de efectivo que se representan en los balances de situación también. La ecuación contable es vital para poder llevar un control, sobre todo en empresas pequeñas. Algunas empresas no dominan los temas de emprendedurismo y entonces no logran cuadrar un balance de situación, y es importante entender que por más pequeña que sea la empresa, siempre necesito mantener un control de mis activos, mantener un control de mis pasivos, analizar los plazos de los pasivos, si es corto, mediano o largo plazo, y analizar cuál es el crecimiento o valor neto de mi empresa, por más pequeña que sea. Básicamente podemos mencionar en cuentas de activos las cajas y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, inversiones a corto o largo plazo. En activos siempre tenemos que tener un control. Cuando abrimos una empresa, emprendedurismo, tenemos que tener control cuáles son las inversiones que yo voy a realizar, qué equipo requiero, qué maquinaria requiero, qué implementos necesito para desarrollar mi empresa. Por eso la labor de presupuesto es vital, independientemente del tamaño de la empresa. En cuentas de pasivos podemos clasificar todo lo que se adeuda a diversos proveedores, impuestos por pagar, salarios por pagar, y todo eso tiene que estar representado en los balances. Cuando se hace un balance general al cierre del 30 de septiembre, al cierre del mes que usted desee, tiene que tener valoradas todas las pasivos y todas las deudas de la empresa debidamente consignadas. Dentro de ciertas empresas, no todas las empresas manejan el costo de ventas, algunas empresas son de servicios, por lo tanto la partida de costo de ventas no existe, pero en aquellas empresas donde haya costo de alimentos y bebidas, por ejemplo, de los restaurantes, ciertas actividades que requieren un inventario
inicial o inventario final, pues obviamente tendrán que utilizar la fórmula de cálculo de costo de ventas, que no es ni más ni menos que la suma del inventario inicial más las compras menos el inventario final. Esta medida es importante, es vital saber cuál es el costo de lo que me está costando producir cada uno de los artículos que yo estoy vendiendo. Si tengo un descontrol en el costo de ventas, pues es muy probable que entre más venda, puede ser que más pierda. Entonces, la partida de costo de ventas es vital, hay que tener una excelente valoración de inventarios, ya sea inventarios iniciales y finales, tomar en consideración si lleva impuestos o no lleva impuestos y tratar de comparar el porcentaje de costo de ventas una vez al mes. En mi experiencia, los análisis verticales y horizontales son básicamente los más importantes porque yo debo comparar y analizar las tendencias de todos mis balances de situación. Mi estado de resultados también debe ser comparado. En la materia que hemos analizado en el curso hemos visto que un análisis horizontal es la comparación de varios años de operación de una empresa donde yo puedo analizar cuánto vendí en el año 2014, cuánto vendí en el año 2015 y si podemos apreciar en cada una de las líneas, tenemos que encontrar las justificaciones de las variaciones, ya sea nominales o porcentuales, de manera tal que yo debo tratar de entender por qué una partida me sube un 15% o me baja un 30% y yo analizar cuáles son las causas y en determinado momento analizar las posibilidades, correcciones que yo deba hacer a mi proceso para mantener el control de todas las partidas. Siempre hay situaciones que salen del control de la administración, de la empresa, pero indudablemente cada una de las partidas, ya sea en el estado de resultados como ventas, ingresos y costos, pueden ser valoradas y también a nivel de balance de situación tenemos que analizar qué variaciones tengo en el activo fijo, qué variaciones tengo en el activo circulante, qué variaciones puedo tener en los pasivos, si estoy llevando a la empresa a un nivel de endeudamiento muy alto, si estoy manteniendo más bien un control muy alto en cuentas por cobrar o tengo más bien inventarios muy altos. Entonces, el análisis comparativo vertical y horizontal es vital para mantener el control de las operaciones y poder determinar qué acciones se pueden tomar para lograr los presupuestos que tenemos establecidos en la empresa. Durante muchos años hemos visto eso. Un análisis de balance de situación también me permite revisar las comparaciones de las diversas partidas del balance. En emprendedurismo tenemos empresas que nacen, ¿verdad? Que nacen a la vida y que tienen que tener una definición de un proyecto. No importa si es un pequeño proyecto, si es una empresa grande, todos los proyectos, aunque sean de emprendedurismo, tienen que llevar el mismo proceso de presupuestación, de control de inversión, calcular los gastos y costos del proyecto y determinar cuál sería nuestro punto de equilibrio. Yo tengo que saber en un proyecto de emprendedurismo, por más pequeño que sea, cuál es mi punto de equilibrio mensual y determinar con eso el posible ingreso que tenga en mis proyecciones. Debo también tener un presupuesto para poderlo comparar, para poderlo medir y para poder determinar qué variaciones he tenido y si estoy llegando a esos niveles que habíamos establecido en el momento en que desarrollamos el proyecto. Tenemos que tener el control de las bases de cálculo de inversión inicial y sobre todo fuentes de financiamiento. Tenemos que tomar si la fuente de financiamiento es muy cara, si es muy barata, si la tasa de interés es muy alta, si el plazo es muy corto y me está afectando el flujo de caja fuertemente. Entonces tenemos que valorar cuáles son las opciones que yo tengo. Espero que esta charla haya sido importante para ustedes, que les haya profundizado los valores que hemos analizado en la materia y que sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias.